En este momento has ingresado al microcosmo en que la realidad y el sueño se confunden, un jardín de senderos que se bifurcan. Con ustedes, Ficciones, un podcast de laberintos y artificios. Reciban una cordial bienvenida a nuestro bellísimo podcast. El día de hoy tenemos a un maravilloso escritor con nosotros. Por favor, un enorme aplauso para Jorge Luis Borges, escritor, poeta, ensayista, profesor y traductor argentino, figura canónica clave de la literatura hispanoamericana y universal. Qué maravilla tenerte con nosotros, Luchito. Es una alegría estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría que comiences por contarnos de este personaje tan interesante. ¿Quién es Funes? Un personaje creyente de una divinidad suprema, pero libre y apegado a su nación. ¿Cómo fue la primera vez que lo viste? Me parece que fue en febrero o marzo del 84. Fui con mi papá a Frei-Ventos, una ciudad de Uruguay. Volvía con mi primo. Vi a un muchacho corriendo y mi primo, como si lo conociera, le preguntó la hora. El muchacho rápidamente le dijo que faltaban 4 minutos para las 8. ¿Y qué te llamó la atención de aquel joven? Mi primo me contó que se llamaba Ireneo Funes. Un poco raro ante la mirada de los demás y con la habilidad de saber siempre la hora. Hijo de una planchadora del pueblo, y a su padre le daban toda clase de ocupaciones. ¿A partir de ese momento lo viste seguido? No lo vi hasta el 87 que volví a la ciudad y me dijeron que había quedado tullido, sin esperanza. Me sentí extraño. Cuando lo vi por primera vez estaba subido a la pared y de pronto se lo veía de vez en cuando en la ventana para ver el atardecer, supongo, pero siempre soberbio, simulando que lo que le pasó fue algo bueno. Es un modo de lidiar con algo malo. ¿Y tú qué hacías por ahí en el 87? Estaba estudiando latín y tenía en la maleta toda clase de libros sobre eso. Me fui a dar una vuelta a esa ciudad e Ireneo me envió una carta en la que recordaba nuestro primer encuentro y de paso me pedía prestado cualquiera de los libros que traía conmigo y un diccionario. Me hizo mucho ruido el hecho de que él creyera que algo como el latín le sería comprensible con un simple diccionario, así que le envié 2 libros. ¿No te pareció que podría ser alguien muy inteligente? Eso lo descubrí cuando tuve que regresar de emergencia a Argentina y fui a su casa para pedirle más libros. Él estaba en su cuarto, hablando en un latín bastante fluido. Reconocí que leía las líneas de uno de los libros que le presté. Vaya, debió ser una espeluznante sorpresa. Y no solo eso, parecía que estaba haciendo algún encantamiento antiguo. Después ya tuve el valor de abrir la puerta del cuarto. Empezamos a conversar y me enumeró varios casos de personajes con memoria prodigiosa en latín y en español. ¿Entonces solo hablaron de latín esa noche? De hecho, no. Se sinceró conmigo y dijo que lo que le pasó, el quedar tullido, le abrió la mente y la memoria como nunca lo había sentido y que por eso su inmovilidad no le preocupaba en lo absoluto. Recuerdo claramente que me dijo: más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Suena a que su mente se regeneró de una forma extraordinaria. Diría que se expandió inconmensurablemente. Tenía un sistema de números a los que no los llamaba como tal, sino los nombraba con otras cosas, nombres de personas, todo muy raro. Te diré que no entendí nada de lo que acabas de decir. Por ejemplo, en lugar de 7013, decía Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Ah, ya. ¿Y hasta qué número llegó? En ese momento estaba en más de 24,000. Y dices que no anotaba nada de eso, ¿verdad? Exactamente. Incluso estaba catalogando cada uno de sus recuerdos, cada hoja de cada árbol que alguna vez ha visto, recordado o imaginado. Pero, ¿cómo por qué alguien haría algo así? Yo también consideraba que eso era totalmente inútil. A los Sísifo. Con decirte que no le gustaba mucho dormir. ¿Pero cómo? Decía que dormir era distraerse del mundo y sus detalles. Todo un excéntrico personaje este Funes. Sí,
pero siento que no era muy capaz de pensar, porque eso significaba generalizar, y él siempre estaba absorto en lo específico y en detalles. Me impresiona mucho que exista alguien así. Y cuando me fui, no pude evitar pensar en el hecho de que cada uno de mis gestos y palabras quedarían en la memoria de Funes. Me avergonzó que algún inútil ademán mío se quedara ahí. Creo que es un poco perturbador estar consciente de ello. Pero cacha que desde antes de su accidente, él ya era extraordinario. Sabía la hora sin un reloj y sin ver el sol o algún indicio que le dijera la hora. Claro, el accidente lo que hizo fue expandir esa mente que ya de por sí era maravillosa. ¿Y cómo termina la historia de nuestro memorioso Ireneo Funes? Falleció en 1899, con una congestión pulmonar. Esta fue la historia de Funes el Memorioso, ahora Funes el Eterno. Realmente fue un placer tenerlo con nosotros, señor Borges. Muchas gracias por contarnos sobre tan increíble personaje.